Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar hablando de los presupuestos. Salvo imponderables, todo indica que el Gobierno va a sacar adelante los presupuestos generales en un momento de crisis y de gran fragmentación en el Parlamento. ¿Cree usted que esto le dará a Sánchez la llave de la legislatura completa o que la crisis en la que estamos ya metidos les va a abocar inexorablemente a un adelanto electoral? Bueno, yo no lo sé y no creo que lo sepa nadie exactamente. El problema es que cuando se organiza una moción de censura que permite a Sánchez llegar al gobierno y después las elecciones del 19, pues esa alianza, esa coalición era buena para lograr la moción de censura, pero lo que no se vio es que no era solvente para gobernar. Entonces tenemos un problema. La política se ha hecho muy hostil en el mundo entero a partir de la crisis del año 2008, la crisis económica que ha perjudicado mucho a los sectores sociales menos favorecidos, y a partir de ahí se está buscando siempre una especie de, ahora se usa la palabra democratura, una democracia pero que es autoritaria, que se vota, por tanto es una democracia, pero se toman decisiones muy autoritarias. Y una parte de esto está ocurriendo con un gobierno que no es natural, una alianza que no es natural. Fíjese que el propio presidente del gobierno repitió aquello de que yo no podría dormir si el señor Iglesias estuviera en la vicepresidencia, pues ahora duerme con él. El propio presidente habló 1000 veces de que con Bildu no llegaré a nada, con Bildu, pues lo hace. Así que hay una situación muy complicada que no puede permitir, creo yo, vaticinar si esto va a durar o no. Desde luego los aliados, estos de Podemos y nacionalistas, sí lo quieren, porque efectivamente han declarado en estos días que esto no era solo una alianza para el presupuesto, sino que una alianza para toda la legislatura. Veremos a ver si esto se puede soportar, porque hay algunas cosas puntuales que tienen una repercusión simbólica muy grande para la población. Y hay un principio, me parece a mí, en la historia, y es que cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar, es una sociedad en decadencia. Y aquí hemos visto en estos días cosas que son absurdas. Fíjese, ese acuerdo sobre el tema de la educación, de la formación de la lengua castellana, española en Cataluña, resulta que nos lleva a una situación absurda, y es que el español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad lo asume sin reaccionar, es una sociedad en decadencia. Pero claro, la Real Academia Española no va a decir nada, el Instituto Cervantes no va a decir nada, los escritores cuya herramienta de trabajo es la lengua no van a decir nada. Cuando esto se asume así es que la sociedad no va hacia adelante, más bien va hacia atrás. Quería preguntarle, señor Guerra, ¿qué le parece el liderazgo de Sánchez como presidente? ¿El liderazgo? No entiendo muy bien cuál es su pregunta. El liderazgo, el papel de Sánchez dentro del gobierno, su papel. ¿Tiene papel preponderante? En las últimas semanas hemos visto como el vicepresidente Iglesias cogía como más relevancia. Sí, vamos. Le voy a poner un ejemplo también de un absurdo que se acepta. Fíjate, ha habido 2 miembros del gobierno que han acusado de maniobras graves al jefe del Estado. Y esos miembros no han sido cesados. No deberían haber durado 5 minutos. Eso no pasa en ningún país del mundo democrático. Que los miembros de un gobierno puedan acusar al jefe del Estado no tiene sentido. Ahí es donde se quiebra un poco que realmente quién manda. A mi parecer, Pedro Sánchez se encuentra en una tela de araña que él ha tejido, pero una tela de araña muy difícil de permitir la iniciativa, porque entre todos han organizado una coalición extraña. Ya llega esto hasta Bildu, cosa que se negaba. Y claro, lo de Bildu no sale a la luz con la claridad que está soportando a la gente esto del acuerdo con Bildu. Mire, hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta
que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, tal cual decía el presidente del gobierno. Entonces, ¿qué grado de iniciativa tienen uno y tienen otro? La política de los aliados, eso que llaman aliados, es una política de el hecho consumado. Toman decisiones, dicen cosas, por ejemplo. Hace un acuerdo con Bildu. Yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo. Pero aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado. Entonces, al mismo tiempo, el Arnaldo Otegi, condenado por terrorista, dice, nosotros vamos a Madrid a destruir el sistema, a destruir el régimen del 78. Claro, son hechos consumados y el gobierno no reacciona, no dice, digamos el gobierno, la parte del gobierno que no es estos aliados, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad de iniciativa tiene? La que le dejan. Si usted quiere una alianza como esa, probablemente tiene que pagar mucho peaje. ¿Hasta dónde puede llegar ese peaje? Eso es lo que está por ver. En el tema de la negociación de los presupuestos, ¿usted qué cree que tendría que hacer Ciudadanos? Bueno, mire, aquí hubo un momento en el que Ciudadanos y el Partido Socialista cometieron un error gravísimo. En realidad yo creo que en los últimos 15 años aquí ha habido 3 personas que han cometido 3 errores de una gravedad tremenda que ha perjudicado muchísimo a España. Cuando la moción de censura en 2018, el señor Rajoy, en lugar de irse a un bar a tomar copa, tenía que haber dimitido. Porque los que presentaban la moción, Pedro Sánchez, repitieron en la tribuna, si usted se retira, nosotros retiramos la moción. Tenía que haberlo hecho, otro de su partido hubiese sido presidente y España se hubiera ahorrado mucho disgusto. Pero es que en el 19, en abril del 19, se hacen elecciones y entre el PSOE y Ciudadanos sumaban 180, mayoría absoluta en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Y se negaron a hacer un acuerdo cuando muy poco antes habían firmado un acuerdo de gobierno delante de todo el mundo. ¿Por qué no lo repitieron? Cometieron un gravísimo error el señor Albert Rivera y el señor Sánchez. Tenían que haber hecho ese acuerdo. Ahora es más complicado, porque no llegan. Entonces tenían mayoría absoluta sobrada, 180. Ahora lo tiene más complicado, pero vamos, yo no tengo por qué decirle que tiene que hacer Ciudadano. Pero a mi parecer, sostener a una alianza con Bildu, con los nacionalistas y con Podemos, yo creo que no es una tarea, digamos, democrática. Antes hablaba usted sobre los ataques a la monarquía. Le quería preguntar sobre su opinión sobre el hecho de que el rey esté fuera de España, y esté ahora investigado por 3 causas, tenga 3 causas abiertas. ¿Qué le parece que el rey no esté en España? ¿Debería volver? ¿Qué le parece que se fuera? Yo creo que no debió irse. Aquí determinadas instituciones y personajes estuvieron empujando para que se fuera, y yo creo que fue un error. Ahora el volver ya, siempre las cosas, cuando no se hacen bien, es más difícil después resolverlas. Y la justicia tendrá que decir, esto es un problema de la justicia. Y además, tal como se están anunciando las cosas, pues no pinta bien. Lo cual, debo añadir, no puede servir para anular el papel político que el rey emérito tuvo durante la transición, en absoluto. ¿Qué quiere decir, señor Guerra, con que no pinta bien? Hombre, que aunque no está confirmado por la Judicatura, que es quien tiene que hacerlo, pero salen tantas informaciones sobre el movimiento financiero que supongo que cuando el río suena algo habrá, ¿no? Alguna piedra llevará. Algunos de esos presuntos delitos que cometió el rey han sido cometidos durante gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular. Le regalaron un yate en el año 2000, por ejemplo. En ningún momento, estando en el gobierno, usted que era vicepresidente, ¿tuvieron alguna duda, alguna sospecha de que aquellos regalos o el tren de vida del rey fuera algo discordante con su capacidad teórica de dinero, el dinero que teóricamente tenía asignado? En principio, usted está dando por hecho unos actos que no están demostrados.
que tendrán que ser los tribunales, no podemos nosotros adelantarnos porque... Presuntos delitos, señor Guerra. Sí, pero con decir presunto no arregla nada, ¿eh? Si después dice que le regalaron y le dieron, ya no hay presunto de nada. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, no, desde luego no ha habido, en aquella etapa no ha habido ninguna idea que se conociera. Veremos a ver si todo esto es cierto. Si es cierto, es complicado. Le quiero preguntar finalmente sobre el papel del Partido Popular en esta situación de pandemia. ¿Qué papel cree usted que debería jugar el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular está adoleciendo de bisoñez. Yo creo que no encajan bien las cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo. El Partido Popular utiliza los términos tan gruesos que después se queda sin operativo. Dice, esto es indigno, esto es ilegal, esto es una traición, una ignominia. ¿Qué más va a decir usted? Ya se le ha agotado el ropero, ya no tiene más. Entonces, debían ser más cuidadosos. En la pandemia, para decir la verdad, de mi opinión, la verdad de lo que yo pienso, nadie sabe bien qué hacer con esto de la pandemia. No, ni en el terreno político ni tal vez en el científico. Este es un virus que ha sorprendido a todo el mundo y como ha sorprendido, la gente no tenía conocimiento y sigue sin tener gran conocimiento, pues la gestión no es una gestión floreciente ni aquí ni en ninguna parte. Aquí tenemos un añadido y es que como España está muy descentralizada, pues a veces se reclama el mando único por el gobierno de España y las comunidades dicen, no, yo quiero tener. Cuando cambia el gobierno de España dice, no, que decida las comunidades dicen que tome una decisión el gobierno. Hay una situación un poco rara. Y curiosamente este es un país que no se plantea los temas en el fondo, porque no ha habido una voz, ni una voz que haya dicho como sugerencia, oiga, no deberíamos plantearnos si es que la sanidad pública no podría estar tan fragmentada como la tenemos en España. Yo digo como un elemento de análisis, de estudio, estudiar a ver si es que esta fragmentación que tenemos en el tema de la sanidad no ha sido un acierto tan grande, si no debiéramos replantear qué se puede hacer, porque la verdad es que el ciudadano normal que oye que en un sitio cierran a la 1, en otro cierran a las 6, en otro cierran a las 10, a las 11. Bueno, debíamos tener alguna coordinación porque luchar contra esta epidemia haciendo cada uno lo que quiere, no creo que tengamos mucho éxito. Y el Partido Popular, como digo, está siempre en lo grueso. Le voy a poner otro ejemplo. Mire, el gobierno ahora está desplazando algunos presos etarras hacia el País Vasco. Entonces, el Partido Popular dice que eso es una indignidad, o una palabra así ha dicho, no sé cuál. Bueno, vamos a ver. La dispersión de los presos por todas las cárceles de España fue una decisión para que los presos no pudieran organizarse y que no hubiera la posibilidad incluso de que un terrorista desde la propia cárcel estuviera organizando atentados en el País Vasco. Eso ya es verdad que ha periclitado y que haya un gobierno que quiera hacer ese desplazamiento no es una locura. El problema está, y ahí es donde no sabe dirigir las cosas al Partido Popular, el problema está en que no se hace porque un gobierno tenga ese proyecto, se hace como intercambio para unos votos. Ahí es donde puede estar la falta de ética, pero no en que se haga los desplazamientos, que ya los hizo también el Partido Popular cuando gobernaba. Es decir, que para decirlo con claridad, mire, hay que ser muy claro en esto. Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo. Bildu. Señor Guerra, le hacemos un par de preguntas de nuestras analistas. Lola García. No, yo quería preguntarle sobre el tema del catalán. Por lo que yo sé, lo que se hace es volver a la situación anterior de la ley Wert y, por tanto, ni siquiera durante los gobiernos del Partido Popular se cambió en ningún momento lo que es la lengua vehicular en Cataluña. La lengua vehicular en Cataluña de la enseñanza es el catalán desde hace más de 35 años.
desde que gobernaba Felipe González. Eso no ha cambiado en absoluto. O sea, querría que me explicara qué es lo que va a cambiar exactamente en las aulas en Cataluña a partir de ahora con esta supuesta discriminación del castellano que parece que ha desaparecido del universo en Cataluña, porque yo no encuentro la diferencia, sinceramente. Pues no habrá buscado usted mucho, porque hay mucha diferencia. Sí, sí, de esto Mire, un poquito en Cataluña, bueno, pues supongo que sabrá usted mucho, pero lo que me dice no lleva razón. Mire, en Cataluña, según la Constitución, la lengua oficial en Cataluña, como en toda España, es la lengua española o castellana. Y además es oficial también, o cooficial, la lengua catalana. Cuando hacen el estatuto, modifican eso y empiezan a hablar de la lengua propia, que eso no está en la Constitución. Ahora dicen algunos, oiga, pero esto de lo vehicular, eso no está en la Constitución, es verdad. Pero hay que leer también las sentencias del Tribunal Constitucional que establece que naturalmente el castellano debe ser lengua vehicular. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Cataluña? Que se han ido tomando decisiones sin que haya unas grandes reacciones en contra de eso, de manera que el castellano ha sido eliminado de la enseñanza, y no solo de la enseñanza, porque aquí en Cataluña se han puesto multas a comerciantes que han puesto el rótulo de su comercio en castellano. En España se ponen multas por poner un rótulo en español. Es un absurdo tan grande. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que cuando abusaban arrinconando el castellano, las familias que querían que sus hijos fueran educados también en castellano, iban a los tribunales y los tribunales siempre les han dado la razón. Con esta situación, eliminando lo de vehicular que estaba en el texto original, resulta el texto de la ley que ya... Estaba en el texto de la ley Wert. Y en el texto CELAR. No. Y en el texto... No, perdone. En el texto CELAR, en el original. Sí, ahí iba eso y se ha modificado. Entonces, el problema es que la pregunta que se hace a algunas personas, usted entre ellas dice, oiga, si aquí no ha cambiado nada, entonces ¿por qué lo han quitado? Si no ha cambiado nada, ¿por qué lo han quitado? Si da igual, ¿por qué lo han quitado? Porque le quitan a las familias la capacidad de recurrir a los tribunales. Ese es el problema. Mire, todos los regímenes que persiguen una lengua, el franquismo al español, en Cataluña, en el País Vasco, o ahora en Cataluña, los nacionalistas al castellano, todas tienen rasgos de autoritarismo. Y entonces el buenismo este de que sí, allí el castellano no es lengua vehicular y lo tiene que ser porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo exigen. Pero no, da igual. Si se puede multar aquí en... Perdone, pero la ley de inmersión lingüística, que fue apoyada por los socialistas, tiene vigencia desde hace muchísimos años. Y la inmersión lingüística, como su mismo nombre indica inmersión en catalán, en las escuelas. Sí, pero me está usted descubriendo el Mediterráneo. ¿Cree usted que no se sabe que eso se aprobó con la inmersión? Y ahí es donde empiezan los problemas. Mire, hay una asamblea de escuela bilingüe en Cataluña que los viene repitiendo continuamente. Ha ido ahora al Parlamento Europeo a defenderlo. Hay una asociación Impulso Ciudadano que está repitiéndolo cada día. Hay, naturalmente, un apartamiento del castellano en Cataluña. Lo hay, te lo dicen las familias que quieren que sus hijos sean educados. Entonces, aquí aparece un buenista y dice, no, si no pasa nada. Sí pasa mucho. Y no hay un régimen que sea democrático si persigue una lengua. No es posible. Señor Guerra, otra pregunta, en este caso de Cristina de Laoz. Hola, buenos días, señor Guerra. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre la situación interna del PSOE. En su época ya había unas baronías muy potentes. Es verdad que el Partido Socialista siempre ha sido un partido con unos dirigentes territoriales que tenían una gran influencia en el partido. ¿Cuál es el papel que juegan ahora? Hemos visto la semana pasada como Guillermo Fernández Vara lamentó el pacto con Bildu, hemos escuchado a Emiliano García Paje también criticarlo, han sido críticos con el tema del castellano, pero al final parece que no hace mella, es decir, que su capacidad de influencia es bastante limitada. ¿Estamos ante un nuevo PSOE en el que los varones territoriales carecen de peso interno? ¿O qué es lo que pueden hacer para hacer oír mejor su voz y que su opinión sea determinante?
Bueno, yo no tengo mucha información del interior del partido porque yo estoy retirado de la actividad política, yo no tengo mucha información. Puedo tener la misma información que tenga usted o quizás alguna más de algún compañero que me habla. El Partido Socialista siempre ha sido un partido con mucha disciplina, con mucha autoridad de los órganos de dirección del partido. Y por tanto los varones en época pasada y en época presente, lo que llaman varones, que son los dirigentes regionales, tienen un peso específico sin duda en las regiones y luego pretenden que ese peso específico se traslade al conjunto. Pero no se puede eso pensar que elimina la autoridad que tiene la dirección del partido. La dirección del partido es muy fuerte. Es verdad que hay una serie de exigencias que hoy a veces se respetan menos que en el pasado. Por ejemplo, que las alianzas políticas se puedan hacer sin consultar al Comité Federal, eso antes no sucedía. Eso indica hoy un incremento, una sobreautoridad de la dirección respecto de los órganos representativos en una escala inferior, pero con una soberanía muy grande, como el Comité Federal. Pero el problema es que se ha instalado en el partido y fuera del partido se ha instalado algo, y es que cuando se critica algo a la izquierda, sea la izquierda democrática o la izquierda reaccionaria, que también tenemos una izquierda reaccionaria, y por cierto es uno de los aliados del gobierno, pues cuando se critica algo enseguida la respuesta es ¿tú qué quieres? ¿Que gobierne el PP? Claro, y la gente se amilana, se queda intimidada y no se atreve a decir nada. Entonces hay menos crítica por eso, porque enseguida te ponen en la pared con el PP, ¿no? Y alguno incluso, tú eres un facha, en cuanto haga la menor crítica, estos de Podemos son así, ¿no? Haz una crítica, la menor que sea, este es un facha, no hay que atenderlo. Cuando hoy día estos movimientos de izquierda reaccionaria, como Podemos, tienen como líder a Carl Schmitt, el gran filósofo, jurista, que dio cobertura ideológica al partido nazi en Alemania. Pues ese es el hombre que admiran la Chantal Mouffe, la Klaus, los que siguen, a los que siguen la gente de Podemos. O sea que la autoridad en el PSOE siempre ha sido muy importante, el autoritarismo no. Señor Guerra, le quería hacer una última pregunta respecto a lo que le ha contestado a Lola García. Usted ha dicho que en Cataluña se está produciendo un apartamiento del castellano. ¿Usted conoce algún catalán que no sepa hablar en castellano? No, mire, le voy a explicar. Se hizo un sondeo en Cataluña sobre cuál era la lengua habitual entre los catalanes. El 68% dijo que el castellano. Se hizo el mismo sondeo entre los diputados del Parlamento, pero no era ya un sondeo, porque el universo eran todos los diputados, todos, el 7%. Es decir, que hay una diferencia, un decalaje muy grande entre lo que hablan los catalanes y lo que hablan los políticos catalanes. El 68% tenían el castellano en la sociedad, solo el 7% entre los políticos. Ese es el problema, que desde la estructura política el castellano no existe. A ver si usted va a Cataluña y ve un cartel de una administración autonómica, nacional, todo en catalán, no en castellano. Y allí es una sociedad bilingüe, hay que respetar los dos. ¿Por qué solo en catalán y no en castellano? Las carreteras, los nombres de los pueblos, todo solo en catalán. Si usted va allí y no lo ve, tiene usted que ir al oculista. Sí, toda la cartelería en Cataluña está en catalán, igual que en Galicia está en gallego. Yo solo le pregunto si realmente es un problema el hecho de que el castellano no sea lengua vehicular para que la gente en Cataluña se sepa comunicar en castellano, entienda el castellano, sea capaz de ver la tele en castellano, se exprese en castellano, al margen de que los carteles estén en catalán. Afortunadamente, ese es su derecho. Pues si hace todas estas cosas en castellano, ¿por qué la enseñanza no se puede enseñar en castellano? Explíquele usted esa contradicción. Es que el castellano ya lo aprenden, señor Guerra. El castellano se aprende en Cataluña. Y el catalán no, ¿verdad? En la escuela. Por favor. El catalán se aprende en la escuela, evidentemente, es la lengua vehicular. Sí, yo no se lo estoy negando. De todas maneras, esto es una discusión para un buen rato. Le dejamos. Sí. Nadie diría que no lo está negando, sí. Es para buen rato, sí.
Le dejamos. Gracias por habernos atendido en la hora de la 1. Adiós, buenos días. Hasta luego.